Bienvenidos a la Guardia del Zorro. Bueno, este es un vídeo respuesta a Aitor, el autor de un canal de Un abogado contra la demagogia, y Roma Gallardo, porque la semana pasada subieron un vídeo titulado ¿Hay democracia en España? Preguntando. Y bueno, el vídeo es este. ¿Crees que hay democracia en España? A ver, déjanos a los que somos un poquito mayores y ya te explico yo lo que es la democracia, que tú no sabes. Bueno, pues en este vídeo tanto Aitor como Roma yo creo que escriben una serie de conceptos de manera bastante confusa y generan un cacao al espectador sobre qué es la democracia, sobre qué no es democracia, sobre qué es lo que hay en España, etcétera, etcétera. Y como ese es el objetivo de este canal, el objetivo de este canal es explicarle a los españoles por qué España no es una democracia y cómo llegar a la democracia, pues hago este vídeo. Así que sin más, vamos a ello. Bueno, para aquellos que no me conozcáis, os dejo aquí en link al primero de unos vídeos que es quién soy, ¿vale? En el que explico un poco quién soy. Es el primero de una serie de 3 vídeos, que el primero es quién soy, el segundo es qué quiero y el tercero es cómo llegar a ello. Deciros que, bueno, soy graduado en Derecho, especializado en Derecho Constitucional, y he pasado gran parte de mi vida pues estudiando y trabajando de mano del maestro Antonio García Trevijano en Madrid. Antonio García Trevijano, para el que no lo sepa, pues fue, junto con don Juan, el principal opositor a Franco, el fundador de la Junta Democrática y la Platajunta, que era la agrupación de partidos clandestinos para que bajo Franco forzara a su muerte un proceso de libertad constituyente y que en España se constituyera una democracia. Fraga, que abrió su ventanilla, hizo que a través del PSOE, bueno, le traicionaran, le metieran en la cárcel, no se cristalizaran las ideas de la Junta Democrática y España jamás fuera una democracia, y pasó el resto de su vida en el ostracismo político y solamente aparecía en algunos programas de televisión que fueron cerrados por su participaciones como La Clave, diciendo cosas como esta. ¿Por qué no hay división de poderes? Porque funciona exactamente igual que con Franco. Hoy hay un único poder y división de funciones. Exactamente igual que con Franco. No hay diferencia ninguna funcional. El poder ejecutivo es el primero, el número uno, y el que nombra al legislativo y al judicial. Los diputados son empleados a sueldo de los partidos. Cumplen las órdenes de los partidos, no representan al pueblo para nada. Eso es una ficción y eso se llama literalmente oligarquía o oligocracia. Esto ha sido una introducción para quien no me conozca, pero bueno, principalmente voy a ir por partes y tratar de ser lo más resumido posible. Primero, el vídeo que ha hecho Roma y que ha hecho Aitor me parece que es bueno, un batiburrillo de errores al espectador, que además incluso son nocivos para los que pretendemos de verdad concienciar a los españoles de por qué no viven una democracia y cómo llegar a ella. Y por eso es por lo que hago este vídeo. Lo hago con todo respeto. Creo que los errores que se cometen no son por mala fe, sino por ignorancia de algunos conceptos. Y no se trata de que yo sea purista, ni de que sepamos más o menos unos u otros, sino de que para poder forzar un cambio político hay que tener muy claros los conceptos para que luego en un debate, cuando tengamos delante a nuestros enemigos, a los miembros del Estado, de los partidos, nuestras ideas, nuestros conceptos sean tan verdaderos en sí mismos que nadie los pueda rebatir. Y vosotros, o por lo menos Aitor, porque Roma creo que no tiene formación en Derecho o en Política, pues no. Aitor dice que la democracia, y digo textualmente, significa que los ciudadanos podamos decidir las cuestiones que nos afectan nosotros, no los políticos. Bueno, esto no es una definición de democracia, estos serán los mecanismos de la democracia griega directa de articularse la voluntad popular, pero no es una definición de democracia. Yo voy a dar una definición de democracia, ¿de acuerdo? La democracia son reglas de juego del poder político, como por ejemplo, dependiendo del tipo de poder, ¿de acuerdo? En el Estado feudal, en el Estado absoluto, en el absolutismo, en la oligocracia, en la dictadura o totalitarismo, y en la democracia, en esos diferentes regímenes de poder, hay diferentes reglas de juego, es decir, el poder se estructura de diferentes maneras. Bien, pues en la democracia los ciudadanos tienen efectivamente que tener la capacidad de darse a sí mismos las reglas de convivencia, las leyes, y al mismo tiempo el poder tiene que estar controlado por la nación. El poder del Estado tiene que estar separado. La separación de poderes definida en el espíritu de las leyes de Montesquieu. Por un lado se elige el legislativo y por otro se elige el ejecutivo. Estos son los dos requisitos, separación de poderes y representación política, hoy en día, que tienen que tener los regímenes democráticos. Luego, bueno,
no quiero extenderlo mucho, pero Aitor, claro, es que por eso hago este vídeo, es que Aitor dice que eso sería, cuando a Roma le dice que la soberanía reside en el pueblo, que es la que decide a través de los gobernantes y los elige y los controla, que eso no es lo que sucede en España, Aitor dice, eso sería la democracia representativa, que es la que tenemos en España. No, en España no hay democracia representativa. Pero bueno, para no extender mucho el vídeo, os dejo aquí un enlace, ¿de acuerdo? Donde explico pormenorizadamente en un vídeo qué es la representación política, cómo nace y tal. Aitor básicamente lo que está haciendo es una mezcla entre la tecnocracia y la democracia griega, que es lo mismo que pedían en el 15M, es exactamente lo mismo, que luego dio a su origen a Podemos. Y esto, no os lo toméis a mal, pero es una reproducción infantil y anacrónica de la democracia griega, la democracia directa de Pericles, porque entonces sí, por unas circunstancias demográficas y territoriales, en una población de 100.000 habitantes sí que se podían reunir, en lo alto de una colina se reunían, pero claro, iban 7.000 personas, los viejos no iban, se cansaban y no iban. Pero claro, 7.000 personas en una población de 100.000 es mucho. Pero cuando estamos hablando de una población de millones y millones de personas en ámbitos de extensión territorial o geográficos tan grandes como España, Francia, ya no digo Estados Unidos o Rusia, esto es completamente inviable y infantil, inocente, por eso digo infantil, no lo toméis como un insulto, sino inocente concebirlo y además desconocer los principios de representación. Por eso tengo que hablar del término de representación. Permitidme que hable del término de representación porque es importantísimo. ¿Por qué en España no hay democracia representativa? No la hay, porque no hay representación de los ciudadanos. Lo que hay son partidos que están dentro del Estado, que además Aitor dice que los partidos son el cáncer de la democracia, y esto no es verdad. Los partidos no son el cáncer de la democracia, son el cáncer de la sociedad cuando hay una partitocracia, es decir, cuando los partidos no están en el seno de la sociedad civil, no están vinculados a la nación, sino que están dentro del Estado, pagados por el Estado, y son, digamos, los que constituyen el poder político, excluyendo completamente a la nación, que eso es lo que hay en España, y eso se llama literalmente Estado de partidos partitocracia, definido por Gustavo Bueno, Antonio García Trevijano, Gerard Leichthof, el primer presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, etcétera, etcétera. Bueno, dicho lo cual, la representación política, a la cual os he dejado el link, de acuerdo, antes para que podáis ver, en Grecia y en Roma estaba prohibida. No existía la representación. No se podía concebir que una persona actuara en nombre de otra. Esto estaba prohibidísimo. En el derecho romano sí, por ejemplo, se establece, no existe la representación. Y por eso los romanos tienen que inventar la procuratio in rem sua, la representación de la cosa propia, porque a través de la cosa propia se protege al tenedor. Se tuvieron que inventar esa sutileza técnica de los juristas de Roma, que eran muy buenos, porque estaba prohibida la representación de un tercero. La representación, tal y como la conocemos hoy, se inventa a raíz de Marsilio de Padua y del libro El defensor de la paz, donde establece por primera vez la designación del abad por parte de la comunidad de monjes, de clérigos, y de cómo estos tienen la capacidad para poder elegir a la persona que les represente a todos ellos, la persona que actúe en su nombre, ¿no? Eso está en el defensor de la paz. Posteriormente, eso a través de John Locke y sobre todo de Montesquieu, se desarrolla teóricamente y se cristaliza por primera vez en lo que se llama democracia representativa, que es la que hay en Estados Unidos, no la que hay en España. Que Aitor diga, primero, que desconozca lo que es la representación, porque un abogado debería saber lo que es la representación, y segundo, que diga que en España hay democracia representativa es pues para hacer un vídeo como tengo que hacer. En primer lugar, la representación en filosofía política y en filosofía del derecho, de manera pura, es, y atención, hacer presente aquello que está ausente. Es decir, aquello que no puede estar, se hace presente a través de la representación. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, en un juzgado, como no pueden estar todos los actuantes en todos los pleitos, yendo y viniendo, cogiendo citaciones, cuando hay que contestar a la demanda, hay que contestar a no sé qué, una medida cautelar. Para eso están los procuradores. Los procuradores tienen la función dentro del juzgado de representar a las personas que actúan en las diferentes causas. Por ejemplo, en una comunidad de vecinos, cuando un vecino no puede ir y le firma un papelito al otro diciéndole, oye, te autorizo a votar en mi nombre tal. Eso es la representación. La representación es hacer presente aquello que está ausente. ¿De acuerdo? Lo mismo, pues cuando, en fin, y políticamente es cuando un grupo de una comunidad, un grupo de personas, un distrito electoral o una nación entera
no pueden juntarse, porque es imposible que 40 millones de personas puedan ponerse a debatir sobre política, sobre las medidas legislativas, las iniciativas legislativas. Tienen que designarse representantes y cada representante tiene que representar a un número de personas que le ha elegido. Esto no existe en España porque los diputados no son elegidos por nosotros, son elegidos por el jefe de cada partido. Obedecen las órdenes del jefe de cada partido. Eso es una partitocracia, un estado de partidos, una oligarquía, no es una democracia. ¿De acuerdo? Primer aspecto fundamental que desarrollan en el vídeo que creo que es importantísimo dejar claro. Además, Aitor comenta que la representación, o mezcla, digamos, lo que es la no representación, porque, claro, tened en cuenta, como bien he dicho, que para que exista representación tiene que estar presente aquello que está ausente. No obstante, en España está presente aquello que está ya presente. Es decir, los partidos políticos que están dentro del Estado, pagados por el Estado y dentro de las instituciones, están también a la vez en el Congreso de los Diputados representándose a sí mismos en porcentaje. Lo único que podemos hacer los ciudadanos es darles un porcentaje de poder. Esto es la partitocracia, la oligarquía. ¿A través de qué? Del sistema de representación proporcional, inventado a finales del siglo XIX para Australia por parte de un telegrafista inglés. Condenado, vamos, y diseccionado por Walter Bagehot, un economista inglés que en una disquisición con Stuart Mill ya explicó que ese sistema de representación proporcional que hay en España, en Grecia, en Portugal, en Italia, es un sistema que evita que los ciudadanos tengamos ningún feedback con la iniciativa legislativa y la positivación de la norma. Es decir, nosotros no podemos decir, oye, queremos esto y que esto se haga ley. Traducido para las personas que no sepan de derecho y que no tienen por qué saber realmente. Es que esto enlaza con otra cosa que voy a decir a continuación de otra cosa que dice Aitor. Pero bueno, para terminar con el tema de la representación. En España no hay representación política. Aitor toma una tesis rousseauiana, no de Montesquieu. Rousseau decía que no se puede hacer presente aquello que está ausente y que como la soberanía, ¿de acuerdo?, del pueblo, la soberanía, perdón, la tenía el pueblo y no el rey, no se podían elegir representantes del pueblo, solamente podía actuar de manera directa. Esto lo decía Rousseau. ¿Qué pasó? Pues que Rousseau, en el proyecto de Constitución para Córcega de 1765 y en la revisión de la Constitución para Polonia que le encargan de 1771, se desdice de todo esto y propugna dos modelos de democracia representativa, porque se da cuenta de que toda la teoría que él ha dicho es muy bonita, pero que luego no se puede materializar en nada y tiene que acudir a un sistema representativo, el propio Rousseau. Pero bueno, dicho esto, los que inventan la democracia representativa, como digo, son los padres de la Constitución de Estados Unidos, que después los que escriben el Federalista, Hamilton, Madison y Jay, que después de la Constitución Confederal de 1777, tienen que hacer en 1787 la Constitución Federal y escriben una serie de artículos que se llaman el Federalista propugnando el modelo federal en contra de lo que ellos mismos habían hecho, que era el modelo confederal, que había sido un desastre. Porque nadie pagaba sus deudas, nadie pagaba los impuestos, en fin, era un desastre. Y tuvieron que hacer el modelo confederal. Y dicen, en la democracia antigua, la de antes, el pueblo se reúne y ejerce el gobierno en persona. En una república se reúne en asamblea y se gobierna por medio de sus representantes y agentes. En consecuencia, una democracia tendrá que estar limitada a un pequeño territorio, concebida de manera antigua, la democracia directa, la de Pericles. Una república, por el contrario, puede ser extendida a una gran región. Inventan el concepto de democracia representativa, porque para ellos la democracia pura solamente es aquella que existía en la antigüedad, y la democracia representativa es aquella que se ejerce, lo que ellos llaman república, a través de representantes. Y añaden, incluso en Europa moderna, la del siglo XVIII, a la que debemos el gran principio de la representación política, no se observa ningún ejemplo de gobierno enteramente popular, fundado por completo sobre este principio, el de la representación, porque hasta entonces el parlamentarismo inglés tenía sus limitaciones y no podían ser representados en la Cámara de los Comunes y de los Lores todos los ciudadanos. Y de hecho ellos inventan la democracia representativa huyendo del parlamentarismo inglés, que aunque hoy en día sí que es representativo, no es democrático, porque no hay separación de poderes, no cumple el segundo requisito que he dicho de la democracia. Bueno, básicamente, esto sí que quería leerlo, ¿de acuerdo? No he encontrado el libro de Marsilio de Pado porque sabéis que me estoy mudando, pero que sepáis que la democracia representativa, la que dice Aitor que existe en España, se inventa en Estados Unidos. Bueno, dicho lo cual, y establecido que existen dos tipos de democracia, la directa, la antigua, la griega de Pericles, y la representativa, la que solamente es posible hoy en día,
debo aludir a otra cosa que ha dicho Aitor, y es que Aitor, como digo, hace una mezcla entre la democracia griega directa y la tecnocracia. Dice que los cargos tienen que ser elegidos por personas que hayan pasado un examen de mérito y capacidad. Esto es la definición de tecnocracia. Los representantes políticos no tienen que ser personas instruidas, ni siquiera personas leídas. Los representantes políticos tienen que ser personas elegidas por un grupo de personas, por en este caso un distrito uninominal, que elija una sola persona cada distrito de 100.000 habitantes, y esa persona ir y trasladar la voluntad de ese grupo. Si no tiene nada que ver que una persona tenga más estudios, y esto lo sabemos día a día, una persona que tenga más estudios no implica que sea más honesta, más buena o más inteligente. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Un político no tiene que ser una persona leída o instruida. Lo que tiene que ser es una persona honesta con sus ciudadanos, eso sí, y con sus representantes. Pero eso no te requiere un examen de mérito y capacidad. De hecho, grandes políticos y pensadores de la historia, por su honestidad y por su compromiso, no han sido justamente personas instruidas ni leídas. Mirad a Abraham Lincoln, por ejemplo, que era leñador, partía leña. En fin, otra cosa que dice Aitor es que hay que suprimir los partidos políticos. Esto es lo que dice José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, porque dice que los partidos, y digo textualmente, son el cáncer de la democracia. No, los partidos no son el cáncer de la democracia. Lo que pasa es que cuando los partidos dejan de estar en la sociedad civil como asociaciones civiles pagadas por los ciudadanos, por sus militantes, y pasan a estar subvencionadas por el Estado, van a defender los intereses del Estado, y por eso se genera en su día la partitocracia o Estado de partidos. Pero eso no es una democracia. Los partidos políticos son necesarios para vehicular las diferentes corrientes ideológicas de los ciudadanos. Eso es natural, igual que las asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Pero no hay que prohibir los partidos políticos. ¿Qué locura es esta? No, los partidos políticos son necesarios. Lo que hay es que sacarlos del Estado con agua hirviendo y con brasas y con lanzallamas. Eso es lo que hay que procurar, sacarlos del Estado y que vuelvan a la sociedad civil. Igual que los sindicatos. Si están dentro del Estado, ¿cómo van a defender los intereses de sus trabajadores o del pueblo? Uno es de quien le paga, defenderán los intereses del Estado, pero no hay que prohibirlos. Y por último, otra cosa que dice Aitor es que él propugna dentro del régimen oligárquico que hay en España, que es a través de agrupaciones de electores, donde lo importante es que no mande nadie y que nadie esté por encima de nadie. Estas personas, sin embargo, firmen un contrato comprometiéndose a no ocupar su escaño hasta que haya mayoría absoluta. Bueno, y entonces, ¿quién está por encima de esas personas para obligarles a que no ocupen su escaño? ¿Quién les hace firmar el contrato? Toda organización política tiene que estar jerarquizada y estamentada. No existe ninguna revolución en el mundo, ningún cambio político. Nada, desde la independencia de la India hasta, quiero decir, Sudáfrica, todos los movimientos políticos requieren de una estructura de poder, que de hecho los partidos políticos por sí, en contra de lo que dice la Constitución, son antidemocráticos, porque tienen que ser jerarquizados y estructurados. Lo que no tienen que estar es dentro del Estado. Pero esto es también irrealizable, porque, entre otras cosas, porque el sistema proporcional en España no se da a cada diputado un puesto en función de su elección territorial. Eso es lo que quisiéramos, sino que es por la razón de prelación. Es decir, el hecho de hacer agrupaciones de electores por cada circunscripción no tiene ningún sentido, porque los diputados no van a entrar en función de... O sea, los 350 diputados no ocupan su escaño por el sitio donde han sido elegidos. Ojalá, eso es lo que queremos algunos. Entran por orden de prelación, por proporción. Es decir, el primero, el segundo, el tercero en función del tanto por ciento que los ciudadanos, en el quesito que nos sacan en la tele, el tanto por ciento que los ciudadanos le damos a cada partido. En este sentido, Aitor, pues lo que dice no sé muy bien cómo lo quiere estructurar. Yo considero que es irrealizable, además que es completamente incoherente querer entrar a participar y a formar y a intentar cambiar desde dentro un régimen que es mentira y que en su propia base, aunque él no quiera llamarle partido político, lo que tiene que hacer es fundar un partido político, si no, no va a poder presentarse a las elecciones. Eso es punto número uno. Y segundo, las personas que vayan a componer las listas que él vaya a presentar, porque solamente va a poder hacerlo a través de listas, tienen que ser elegidas en un orden. ¿Quién va a establecer ese orden? Alguien tendrá que elegirlo. Las agrupaciones de electores. Las agrupaciones de electores solamente podrían elegir un candidato para esa lista, pero ¿quién establece la prelación? Todo esto son, como digo, ideas infantiles, anacrónicas, y inventar cosas. Yo ya digo en muchos de mis vídeos que yo no soy la persona más inteligente que yo he conocido. Por eso justamente tengo que acudir a lo que otros escribieron, personas mucho más inteligentes que yo, Marsilio de Padua, en fin, Antonio García Trevijano, personas que han dedicado su vida a la formación y al pensamiento, y que todo está inventado.
No hay que inventar nuevas fórmulas y nuevas cosas. Aitor establece que el móvil, el teléfono móvil, es el mecanismo tecnócrata a través del cual los ciudadanos podemos pues decidir nuestras leyes, etcétera, etcétera. Bueno, yo considero que esto es completamente no atender a la realidad, porque mirad, quería poner un fragmento pero no me he dejado descargarlo YouTube. En el documental de Michael Moore, de Fahrenheit 9/11, a la hora 2 minutos 58 segundos, le pregunta a un congresista, oye, ¿cómo es posible que votarais a favor, de una ley que recortaba los derechos civiles de los ciudadanos? Y el congresista demócrata le dice, sit down, my son. Le dice, agárrate, ¿no? Para lo que te voy a decir. Siéntate. No leemos la mayoría de iniciativas legislativas que nos presentan. ¿Sabes el tiempo que supondría? Y bromea diciendo, lo único bueno que tendría sería que paralizaría el régimen legislativo. Es decir, ¿cómo podemos pretender que todos los ciudadanos, el panadero, el autónomo, el trabajador, el conserje, el policía, el agricultor, cada día dedique horas de su vida a leer iniciativas legislativas para luego dirimir por móvil sobre cómo vamos a hacer las leyes? ¿De verdad estamos diciendo esto? Cuando no tenemos tiempo ni siquiera para dedicar a nuestros propios seres queridos y a las cosas que queremos hacer en nuestro día a día. Además, que para eso existe la representación. Si es que la democracia representativa no solamente existe para que una persona aglutine la voluntad de todo un colectivo, existe también para que esa persona se dedique al 100% a lo que nosotros queremos, a defender nuestros intereses en una Cámara Legislativa, a leer las iniciativas de ley, a debatirlas y a atender a lo que nosotros queremos. Y desde luego, cuando se elija una persona por distrito uninominal, cuando cada distrito elige a un diputado, que es lo que yo defiendo, que eso es la democracia representativa, existe una oficina en ese grupo de vecindad, en ese distrito, que lleva la gestión y el control del diputado. Y si no hace lo que le ha mandado, le puede echar fuera y destituir. Y entra un suplente. O se elige a otra persona. Si es que esto está inventado, no hay que inventar que si móviles, que si no sé qué, que si cosas raras, porque es que esto es inviable. ¿Cómo van los ciudadanos cada día a dedicar tiempo de su vida para leer proyectos de ley y dirimir cómo entre la diferente legislación? Vamos a ser serios. Y luego también, por último, que ellos atacan muchísimo, me refiero a Roma y a Aitor. Aitor ataca muchísimo el tema de los privilegios de los políticos. Es que los políticos tienen que tener privilegios. Esto no es una cosa que es... Claro que ellos abusan del poder desmesurado que tienen, porque el poder en España no está controlado, no hay separación de poderes. En las mismas elecciones elegimos al presidente, que él elige a su vez a su gobierno, tiene mayoría en el Congreso por pacto o por mayoría absoluta en su partido, y elige además al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, por pacto entre los diferentes partidos. Claro que eso no es una democracia ni representativa ni nada, eso es una oligocracia, repito, o estado de partidos. Pero esos privilegios que tienen que tener los políticos no es porque ellos sean malvados o porque quieran aprovecharse del sistema. Claro, en este régimen evidentemente suben solamente, la excrecencia hace que suban los aprovechados. Pero los políticos tienen que tener buenos sueldos y tienen que tener privilegios para garantizar su independencia, igual que los jueces. Los políticos tienen que cobrar mucho dinero, igual que los jueces, para evitar que luego vengan aviones de Venezuela o de otros países cargados de oro o de billetes para influenciar a no se sabe quién, bajo qué premisas, atendiendo a los intereses de no se sabe tampoco quién. Eso es lo que hay que evitar. Por eso los políticos tienen que tener privilegios. Lo que no pueden hacer bajo ningún concepto los políticos es no robar. Perdón, robar. Eso es lo que no pueden hacer los políticos. Ni evitar que los ciudadanos hagamos nuestras propias leyes, con listas de partido. Eso es lo que tenemos que denunciar día a día. Toda persona que aspire a que en España haya un cambio, primero tiene que saber por qué en España no hay democracia. Que en España hay una oligarquía de partidos, un estado de partidos. Y segundo, la única manera de llegar a que algún día en España haya democracia es, primero, deslegitimando el régimen que hay, no participando de él, intentando que la abstención sea elevadísima. Y segundo, a la par, organizar una acción popular de protesta, pidiendo un periodo de libertad constituyente, exigiendo un periodo de libertad constituyente. Y cuando no haya más remedio que dirigir los focos hacia nosotros, que dirigir los focos hacia las personas que estamos denunciando día a día, que esto no es una democracia, que es un régimen de partidos, que desde luego la partitocracia lo que crea luego es una red clientelar entre partidos, lo que crea son favores personales entre ellos, carencia absoluta de ideología y de atender a lo que le dicen sus votantes, sino de los pactos entre ellos. Claro, pues como eso está definido ya por Robert Michels en la Ley de Hierro de las Oligarquías, de 1913. No lo estamos inventando nosotros. Pero para eso hay que conocerlo, y cuando toda esta movilización popular, que en su día se desarticuló
del 15M se dirija hacia las personas que realmente estamos denunciando esto, tenemos que tener muy claros los conceptos que estemos defendiendo. Que sean verdades por sí mismas, que destrocen a cualquier persona que tenga delante. Yo, ojalá mañana mismo, cuando fui a Intereconomía, lo dije, ojalá mañana mismo me pusieran delante a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, a Inés Arrimadas, a quien queráis. Yo creo, no porque yo sea excepcional, sino porque mis ideas, las ideas que yo defiendo, que no son ideas nuevas, al revés, son ideas centenarias, pero que jamás se han aplicado por lo verdadero que hay en ellas, porque son verdaderas en sí mismas, destrozarían a cualquiera. Las ideas que yo defiendo destrozarían a cualquier jefecillo de partido que hubiera hoy en día. Eso es lo que tenemos que pedir. Enfrentarnos a ellos con estos argumentos, que son incontestables. Y con ello además deciros que, estoy dispuesto a debatir con vosotros cuando queráis. Os invito a Roma, a Aitor y a quien quiera, de verdad, a debatir conmigo donde quiera y cuando quiera. Yo estoy dispuesto a ir donde sea, a debatir, pues si en España hay democracia o no hay democracia, cómo llegar a la democracia, qué es la democracia, por qué la democracia directa no sirve para hoy en día, es algo anacrónico, infantil pensar en ello para hoy en día. Estoy dispuesto a ir donde queráis y cuando queráis a debatir con vosotros, y como he dicho al principio, este no es un vídeo para ser purista o puntilloso, sino porque realmente hay que tener mucho cuidado y hay que saber muy bien lo que se está diciendo cuando se está criticando al régimen, porque quien tenemos enfrente, que es el estado de partidos, es implacable y nos puede aplastar con una facilidad estupenda si no dominamos muy bien los conceptos. Y ojalá, yo estoy deseando, ojalá un día de estos me llamaran para ir a un debate y tuviera delante a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez o a quien sea. Es que duraban 3 minutos, con los conceptos bien definidos y estudiados. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que Aitor y Roma vean este vídeo y de verdad que se pueda producir ese debate. Yo estoy dispuesto, ya lo he dicho. Y a todos los que no conocéis el canal, suscribiros a él, seguirlo, mirad más vídeos para ver qué es la democracia representativa, cómo llegar a ella, etcétera, etcétera. Hasta entonces, nos veremos en los siguientes vídeos. Salud y República Constitucional.